¿Alguna vez, al mirar un rascacielos enorme o un puente larguísimo, alguien se ha parado a pensar, ¿por qué no se caen? Bueno, pues hay una ciencia casi invisible, silenciosa, que lo controla todo para que las cosas simplemente no se muevan. Hoy vamos a meternos de lleno en la física que mantiene nuestro mundo en pie. A ver, miremos esta estructura. Son toneladas y toneladas de acero y hormigón ahí suspendidas en el aire que desafían a la gravedad cada segundo de cada día. La pregunta parece muy simple, pero la respuesta es de lo más fascinante. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que impide que todo esto se venga abajo? Y aquí viene lo curioso. La respuesta no está en el movimiento, sino justamente en lo contrario, en su ausencia. Para entenderlo, tenemos que entrar en un campo de la física que es alucinante. Así que, bienvenidos a la ciencia de no moverse. Esa ciencia tiene un nombre, estática. Y aunque suene a algo simple, a algo quieto, es un mundo. No le interesa que las cosas se muevan, para nada, sino todo lo contrario. Estudia las condiciones exactas que hacen falta para que algo, como nuestro puente, se quede en perfecto equilibrio. La palabra clave aquí es equilibrio. Pero claro, no podemos hablar de equilibrio sin antes entender su lenguaje, el lenguaje con el que se escribe esta historia. Y ese lenguaje es el de las fuerzas. Ellas son las que intentan romper ese equilibrio, y también las que luchan por mantenerlo. Entonces, antes de volver al puente, vamos a hacer una paradita técnica que es súper importante. Vamos a definir qué es exactamente una fuerza. En física, una fuerza, para que nos entendamos todos, es básicamente un empujón o un tirón. Es esa acción que puede hacer que un coche de juguete empiece a moverse, que un balón cambie de dirección en el aire, o que, por ejemplo, un trozo de plastilina cambie de forma. Pensemos en sus dos efectos principales. Por un lado, una fuerza puede hacer que algo que estaba quieto, en reposo, se ponga en marcha. Por otro, si algo ya se está moviendo, una fuerza puede cambiar su camino, su velocidad e incluso su forma. Esa es la esencia pura de una fuerza en acción. Vale, ya tenemos claro qué es una fuerza. Ahora viene lo interesante, y es que no todas las fuerzas son iguales. Para poder entender cómo funciona nuestro puente, tenemos que aprender a distinguirlas. Y aquí llegamos a una distinción que es clave. Las fuerzas no solo vienen de fuera. Por un lado están las fuerzas externas, como la gravedad, que tira de todo hacia abajo, o la fuerza del viento. Pero ojo, también existen las fuerzas internas, las que nacen dentro de la propia estructura para que no se rompa. Son como el esqueleto y los músculos del puente, luchando sin parar desde dentro. Otra manera de clasificarlas es por cómo actúan. La mayoría de las que sentimos en el día a día son fuerzas de contacto, es decir, para empujar un coche o chutar un balón, hace falta un contacto físico directo, hay que tocarlo. Pero luego están las otras, las fuerzas de campo, que casi parecen cosa de magia. La gravedad, por ejemplo, que es la que mantiene a la Luna girando alrededor de la Tierra. No necesita tocarla, actúa a distancia, a través del vacío del espacio. Es una fuerza invisible, sí, pero es tremendamente poderosa. Y es que esa fuerza de campo, la gravedad, es mucho más que algo que afecta a los puentes. Nos lleva a una escala totalmente diferente, una escala cósmica, y nos descubre el pegamento invisible que mantiene unido el universo entero. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad alucinante. Absolutamente todo lo que pasa en el universo, desde una reacción química sencillita hasta la órbita de un planeta gigante, se rige por solo 4 fuerzas fundamentales. Cada interacción, cada cosa que pasa, es una de ellas en acción. De esas 4, la que nos interesa para nuestro puente es la fuerza gravitacional. Nace simplemente porque las cosas tienen masa. Y aunque curiosamente es la más débil de las 4, su alcance es infinito y siempre hace lo mismo: atraer. Es ella la que está tirando del puente hacia el centro de la Tierra, sin parar, cada segundo. ¡Perfecto! Ya tenemos las herramientas, sabemos qué es el equilibrio, qué son las fuerzas externas e internas y conocemos a la protagonista, la gravedad, así que es hora de volver a nuestro puzzle. Aquí lo tenemos otra vez, pero ahora ya no vemos solo una estructura de metal, ahora vemos un campo de batalla de fuerzas. Y la solución al misterio, como ya hemos adelantado, está en una sola palabra: equilibrio. Y aquí está, por fin, la solución. Por un lado tenemos la fuerza externa principal, la gravedad, que tira de cada átomo del puente hacia abajo. Pero la estructura no se rinde, sino que responde generando fuerzas internas que van en sentido contrario. La tensión en sus cables tira hacia arriba y la compresión en sus pilares empuja también hacia arriba. El resultado, un empate perfecto. En un puente bien diseñado, la suma de todas las fuerzas es 0. Se anulan unas a otras. El puente está en equilibrio estático y por eso, simplemente, no se mueve. Como se puede ver, la estática no es solo cosa de ingenieros. Está en todas partes, en la silla que soporta nuestro peso, en un libro que descansa sobre la mesa, en un árbol que se agarra al suelo para no caer con el viento.
La próxima vez que miren a su alrededor, recuerden esto y piensen, ¿qué danza invisible de fuerzas está ocurriendo ahora mismo para que todo se quede en su sitio?